Profe, quería consultarte, ¿mañana tenemos clase o para el Día del Funcionario no? Sí, mañana tenemos clases, sí. Mañana viernes, sí. El Día del Funcionario, pero está vinculado a Belía, no a nosotros. Si hubiera sido, Sí, claro, si hubiera sido presencial, sí, pero siendo virtual, no tenemos problema en ese sentido. De todas formas, la clase de mañana, recuerden, es de repaso, es una especie de clase de dudas y de repaso de cara al control del día sábado, ¿verdad? El control de lectura. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a arrancar, si no tienen dudas ni tienen preguntas, con el ejercicio 4, el que dice adicional ahí, del práctico 3. Ustedes ven ahí, dice en la letra, ¿verdad? Se tiene una economía abierta con actividad económica del gobierno, para la cual se han agrupado, eso está en el texto, ¿verdad? O sea, lo estoy leyendo, me asumo que ustedes lo tienen ahí. Las diferentes actividades económicas en tres clases: agropecuaria, industria y servicios, y en la que pueden identificarse los sectores institucionales tradicionales. Para dicha economía se conoce la siguiente información: la producción de la economía en el periodo analizado de 1.500 unidades monetarias. Bueno, hay una serie de datos, y voy a ir a lo que se pide para cómo armamos estos datos. Mañana no tengo clase. Buen dato ese, que mañana no tienen clase. Bien. Ay, disculpe, es que estaba sobre otra materia, le estaba Bueno, padre, no sabía que tenía el micrófono prendido. no hay problema, no confieses nada más, ¿verdad? O sea, confiesa cosas si son más complicadas. No, pero en el fondo de casa, mañana tenemos un pozo enorme en el fondo de casa, y yo voy a ser uno de los que está con la pala parado diciendo, no, yo voy contratado por la Intendencia para tapar pozos de la calle, yo no tengo nada que ver con eso. Son datos, nada más. Bueno, se pide, pero vamos a poner se pide, voy a leer esto antes de toda la letra para ver qué es lo que queremos hacer. Dice, confeccione cuenta producción y generación de ingresos por actividades. Bueno, acá tengo la cuenta producción y generación de ingresos por actividades, ramas de actividad, agro, industria y servicio, dice la letra, y a partir de acá vamos a llenar estos cuadros con la letra. Ahora sí, me dice la producción de la economía en el periodo analizado es de 1.500 unidades monetarias, o sea, voy a mi cuadro y pongo 1.500, producción 1.500. El consumo intermedio global fue de 520 pesos. Bueno, el total del consumo fue 520. Ya sé cuánto es el valor agregado. Si quisiera hacerlo, pero voy a llenar todos los datos primeros y después llenamos la planilla. Se conoce la participación en la producción del total de la economía de la actividad agropecuaria en un 15%, o sea que el agro es el 15% de 1.500, o sea, 225. De 1.500 es 750. Obviamente ya podemos calcular los servicios también. Vamos a terminar la letra y después vemos estos datos. Los insumos requeridos para la producción de la industria, consumo intermedio, ¿verdad? Fueron 255, industria, consumo intermedio 255, mientras que los servicios utilizaron bienes de uso intermedio por 200, servicio 200, obviamente. También tengo el dato de cuánto es el agro, lo saco por diferencia. Dice, se conocen además estimaciones puntuales de algunos de los componentes del valor agregado bruto de las distintas actividades. Bien, el valor agregado bruto y los componentes es la cuenta generación, que ya la tengo acá hecha aquí abajo. Por ejemplo, dice, remuneración de asalariados, el agro es 60, el excedente de impuesto menos subsidio, perdón, del agro es 12, y me dice excedente de explotación neta. Me está faltando el consumo de capital fijo, ¿verdad? Bueno, entonces lo voy a dejar pendiente el excedente de explotación bruta. Podría desagregarlo y a poner aquí en vez de excedente de explotación bruto, excedente de explotación neto, llenarlo y consumo de capital fijo, pero lo voy a dejar para agruparlos acá y los saco por diferencia. Para la industria, remuneración de asalariados de 115, excedente de explotación neto nuevamente 58, impuestos menos sub 65, impuestos menos sub 73. Bueno, dice confeccione la cuenta. Bueno, con los datos que tengo voy a terminar de confeccionar estas dos cuentas. En primer lugar, me está faltando la producción de servicios, pero tengo la producción total, que son 1.500, y tengo la producción de las otras dos ramas de actividad, que son industria, 750, entonces 1.500 menos 750, y tengo también la del agro, 225, entonces me queda 1.000, me da 525. Ahí.
tengo dos componentes, me está faltando el tercero, por el mismo motivo, la misma razón, calculo cuánto... me parece que me equivoqué en algo, ¿verdad? Ahora disculpen que servicios... Sí, el error que cometí es este, cuando la letra dice agropecuaria y 50% servicios, ¿sí? Este es, y el que extraigo por diferencia es el de la industria, que es el que me da 500. Y la letra dice, repito, 15% de la producción es agro, el 15% de 1.500 es 225, y el 50% es el de servicios, 750 servicios. El que tengo que calcular es industria, que fue lo que hice recién por diferencia. 1.500 menos 750 menos 225 es 525. Ahora vamos a hacer lo mismo, y espero que no me haya equivocado, me parece que acá no, es el consumo intermedio del agro. Tengo 520, que es el dato que me da la letra, menos 200, el dato que me da la letra de la utilización de bienes intermedios por parte de los servicios, menos 255, que me lo da la letra, que es lo que hace la industria, me da 65 para el agro. Este sí me dio bien. Bueno, fantástico. Lo que me resta calcular es el valor agregado bruto, que yo sé que el valor agregado bruto es igual a la producción menos el consumo intermedio. En el agro, 225 menos 65 me da 160. ¿Sí? El segundo, industria, 525 menos 255 me da 270 el valor agregado de la industria. Los servicios, 750 es la producción, 200 es el consumo intermedio, 550 los servicios, el valor agregado bruto del sector servicios. Finalmente, la producción total, 1.500 menos 520 me da 980, es el valor agregado bruto total. Bueno, teniendo los valores agregados brutos, ahora sé que la cuenta generación de ingresos toma como recursos el valor agregado bruto, así que voy a copiar los valores, los tomo de la cuenta. La industria tiene 270 de valor agregado bruto y los servicios son 550 de valor agregado bruto. El valor agregado bruto total, que recordemos que equivale al valor del Producto Interno Bruto, son 980. Para calcular el excedente, es tomar el valor agregado bruto y ver cómo se descompone. El valor agregado bruto es la suma de estos tres. Impuesto, remuneración de asalariado, impuestos menos subsidio y excedente de explotación bruto. Por consiguiente, a 160 le resto 60 y luego 12, me da 88, es el excedente de explotación bruto de el agro, ¿sí? 160 menos 60 menos 12, está bien, 81. Para la industria es 270 menos 115 menos 58. 270 menos 115 menos 58 de la industria, y finalmente 550 menos 265 menos 73 me da el excedente de explotación bruto de los servicios, 212 es el total. ¿Sí? Ahí tendría yo resuelto las dos cuentas que me pide la letra. Si yo quiero completarla totalmente, bueno, sumo y calculo los totales de remuneración de asalariado, 440, 143 es el aporte de impuestos menos subsidios, y finalmente 397 el total del excedente de explotación bruto por parte de del sector servicio. En cuanto a lo que me aportaba la letra, el excedente de explotación neto tiene que ser menor que el excedente de explotación bruto. Por diferencia podría calcular también el consumo de capital fijo. Por ejemplo, para el agro, si el agro tiene, la letra dice que el excedente de explotación neto es 72 y el bruto es 88, 88 menos 72 es el consumo de capital fijo, que es 16. Lo mismo podría hacer con la industria, que tiene 97 de excedente de explotación bruto y 70 de neto, quiere decir que 27 es el consumo de capital fijo, y lo mismo podría calcularlo para servicios. No lo pide la letra, así que no lo voy a hacer. ¿Dudas, preguntas con este? Si no, vamos con la parte 2. Por suerte son bastante fáciles estos. Ya, bueno, me alegro mucho porque vieron que esto sí va a ir para el escrito, para el control de lectura, que es la cuenta Si generación. es así como nos dice la letra, mucho que mejor. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, vamos entonces a la otra, que es un poquito más complicado. Cuando hablamos de las cuentas, dice la pregunta 2, para la misma economía de la parte 1 se sabe, y aparecen una serie de datos, y abajo se pide confeccione la cuenta de producción y generación del ingreso por sectores institucionales, léase sociedades, gobierno y resto del mundo. Los hogares aquí no van, las familias no van, porque no son productoras, y en estas cuentas no van las familias, ni en la producción ni en la generación del ingreso. Bien, primer dato de la letra.
Las importaciones alcanzaron 135. Bueno, acá tengo las importaciones con 135. Y las exportaciones, es un uso para el resto del mundo, recuerden ustedes, ya sé cuál es el saldo de menos 170 con el exterior. Ya tengo problema. Y luego dice la letra C, dice, sociedad, consumo intermedio de la sociedad es 450. Gobierno general, consumo intermedio 70. El gobierno, consumo intermedio 70. Ya tengo todo el consumo intermedio ahí, ¿verdad? Impuestos menos subsidio de las sociedades 143, esa es la cuenta generación. Impuestos menos subsidios 143 de la sociedad, 18, estoy completando la cuenta generación. Y valor agregado bruto del gobierno 184, valor agregado bruto de 84. No me da más datos, dice confesión en la cuenta producción y generación de ingresos. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo. Me dice que es para la misma economía, quiere decir que yo sé cuál es la producción total. La producción total de esta economía me dice 1.500 acá. Lo que no sé es cuál es la participación de las sociedades y del gobierno. ¿Por qué? Porque la letra anterior me estaba hablando de servicios, industria y agro, y yo sé que dentro de los servicios está el gobierno, y no está identificado como cuál es cuál, y por consiguiente yo no tengo forma de saber cuál es cuál. Quiere decir que voy a tener que buscar las formas de encontrarlo a partir de los otros datos. Veremos la cuenta producción. Tengo el total del valor agregado, dato no menor. Perdón, del consumo intermedio, tengo 450 y tengo 70. Quiere decir que el subtotal del consumo intermedio es 520, ¿verdad? De hecho, es el mismo que yo tenía de consumo intermedio anterior, y por ende el valor agregado bruto es 980. 980, que es igual a 1.500 menos 520. También viene de la otra letra. Y si yo tengo el valor agregado bruto total, puedo calcular el valor agregado bruto de las sociedades. 184 es del gobierno, 980 menos 184 es el valor agregado bruto de las sociedades, o sea, 980. Completemos ahora entonces de abajo para arriba este cuadro. Antes yo tenía la producción y el consumo intermedio calculaba el valor agregado bruto. Ahora tengo el valor, por ejemplo, la del agro, 196 más 450. O sea, 1.246. El aporte del gobierno para la producción lo puedo calcular o por diferencia 1.500 menos 1.246 o 70 más 80 y 180. Ahí está, 180 lo mismo, he cometido algún error. Eso me da 114. Veamos entonces, 1.500 menos 1.246, me da 254, quiere decir que le erré en algo. A ver, 1.500 Está bien. menos 1.246. 254 más 1.246 da 1.500. 254. Efectivamente estaba restando, por eso me estaba dando cualquier cosa. Pasan las mejores familias. Acá tengo completo, ¿pueden ver? ¿Sí? Por consiguiente, a partir de acá ya tengo los recursos de la siguiente cuenta. 5, menos 35 dije. Lo tomo de la cuenta anterior. Lo bueno que tiene esta cuenta es que este menos generación y el saldo con el exterior es menos 35. Bueno, el valor agregado bruto lo tomo de la cuenta anterior, que es 184 para el gobierno. No me vaya a equivocar de vuelta. 980 es el total. Vamos a ver entonces cómo calculo lo distinto. Tengo el total de impuestos menos subsidios. No tengo remuneración de asalariados y no tengo más nada. A ver, me queda entonces en las sociedades tengo 796, y remuneración de asalariado no tengo, tampoco tengo, o sea, me están faltando dos datos por acá, ¿no? El gobierno, lo calculo por el gobierno, aquí lo tengo. Tengo que son 184 los recursos del valor agregado bruto, que es la suma de remuneración de asalariados más excedente de explotación bruto, porque impuesto de subsidios es 0, por consiguiente, remuneración de asalariados del gobierno es 184 menos 18, que son 166. A cuenta de arriba y veo que las remuneraciones de asalariados total son 440, y que la excedente de explotación 27, y a partir de estos datos calculo la diferencia. La remuneración de asalariados de las sociedades es 440 menos 166. Y ahora este me tiene que dar o 796 menos 274 menos 143, primera 379, o la otra posibilidad era 397 menos 18, que esperemos que me dé lo mismo, efectivamente, y ahí cierro el ejercicio. ¿De acuerdo? Con esto terminamos el ejercicio 4 adicional. No queda más nada, ¿no? No queda más nada, los próximos el 5.
El práctico 3 queda terminado de esta manera. Preguntas, dudas, vieron que en realidad es saber llenar los cuadros, no es muy complicado, un poquito más complicado el de agentes institucionales. Lo que hicimos con este es ir de abajo para arriba, pero simplemente hay que saber bien cuáles son los cálculos. Producción es igual a consumo intermedio más valor agregado bruto. Cuando falta un dato, o sumo o resto, depende de lo que necesite. Y el valor agregado bruto es igual a remuneración de asalariados, más impuestos menos subsidios, más excedente de explotación bruto. Y el excedente de explotación bruto es igual a excedente de explotación neto, más consumo de capital fijo. Otra vez, si me falta algún dato, sumo o resto para calcular el que me está faltando. Y como ustedes pueden ver, una vez que calculé una, los totales son iguales. ¿Sí? El total, por ejemplo, de consumo intermedio, no importa si es total, es el mismo. Lo que cambia son los distintos participantes. Si son ramas de actividad, son las industrias. Si son agentes institucionales, bueno, ahí aparecen las sociedades, el gobierno, el resto del mundo. ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no tienen preguntas, si no tienen dudas con esto, recuerden, mañana vamos a hacer el ejercicio 1, donde no van a estar estas cuentas como vimos hoy, va a estar el COU, van a ver un COU enorme y van a interpretar ese COU. ¿Sí? El agregado a lo de ayer es esto que vimos hoy. Con eso ya están súper preparados por el control del sábado. Ahora vamos a arrancar con las últimas dos cuentas que vamos a trabajar, que son las cuentas acumulación. Hasta la clase pasada, cuando vimos la cuenta de utilización del ingreso, con el consumo del gobierno y el consumo de las familias, teníamos las cuentas corrientes, ¿sí? Recordemos al pantallazo general qué es lo que estamos describiendo. Estamos describiendo una economía. Esa economía se compone de una serie de empresas, de sociedades, hogares, gobierno, que producen distintos bienes. Vamos a poner un bien solo y ahora lo vamos a complicar un poquito más. Bueno, no sé si lo vamos a complicar, pero lo vamos a cambiar. Una empresa que produce autos. Supongamos que esa es la única empresa que hay en este país. Estamos describiendo. La cuenta de producción lo que describe, bueno, en el COU tenemos cómo esta empresa se organiza, ¿verdad? Cuánto utiliza de bienes intermedios, cuánto agrega valor, ahí cuántos de sus bienes van para la producción intermedia y cuántos van para la utilización final. Tenemos la producción de esa empresa. $1 millón produce esa empresa. Supongamos que solamente compra bienes importados. Por $800.000 bienes importados. Bueno, eso es el consumo intermedio. Solamente bienes importados. Agrega valor por 200.000. Eso lo registra la cuenta de producción. Producción, 1 millón. Consumo intermedio, 800.000. Valor agregado, bruto, 200.000. Muy bien. Ese valor agregado bruto es el recurso de la siguiente cuenta que describe esta economía, que es la cuenta de generación del ingreso. Esos $200.000 se distribuyen en salarios, impuestos y excedente de explotación bruto, que a su vez se subdivide en excedente de explotación neto y consumo de capital fijo. Esos $200.000 se analizan, se describen en la cuenta de generación del ingreso de esa manera, donde vamos a tener a los distintos agentes generando estos ingresos. ¿Sí? Ese valor agregado bruto. Qué inoportuno. Ese valor agregado bruto lo detalla, lo describe la cuenta generación del ingreso. Muy bien. Llegamos entonces a cómo se descompone esa generación del ingreso: remuneración de asalariados, impuestos menos subsidios y excedente de explotación bruto. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente cuenta, que fue la que vimos la clase pasada, que es un poquito más complicada, que es la de distribución y redistribución del ingreso. Ahora vamos a los agentes institucionales: familias, hogares, gobierno, sociedades y resto del mundo. Todo eso que vimos, ¿para quién va? La remuneración de asalariados, que era tanta plata. De esos $200.000, supongamos que 100.000 son remuneración de asalariados. Parte fue para los hogares, que son los propietarios de los factores de producción. $100.000 para los asalariados. Supongamos que algunos de los asalariados eran extranjeros. Bueno, supongamos que son $10.000. Eso va para el resto del mundo. De los 200.000, 100.000 recursos de las familias. 10.000 resto del mundo. ¿Qué pasó con los otros 90.000? Parte son impuestos, recursos para el gobierno. Parte es excedente de explotación bruto. Supongamos que el gobierno se lleva 20 para el gobierno, 70 para las sociedades. Esos son los recursos de la cuenta de distribución y redistribución del ingreso. Originalmente participaron de esta manera, pero resulta
que en el proceso de producción indirectamente también participan estos agentes. Por ejemplo, las sociedades, perdón, los hogares, las familias, tienen acciones o le prestaban antes dinero a producir. Entonces las empresas. Entonces, parte de ese excedente de explotación bruto de las sociedades a recursos de los hogares. Si son locales, si son del resto del mundo, el resto del mundo se lleva parte de eso. Exactamente, a ver cómo se llama a esta altura del partido. Eso es la repartija que hay. ¿Vieron? Es el mismo ingreso. Y este participó y le saco 40 y le doy 40 a aquel otro. Y una vez que redistribuimos todo esto en el proceso de producción, tenemos lo que se llama el ingreso primario. ¿Sí? Ahí el individuo dice, terminado el proceso de producción, me queda tanto. Que era porque participé directamente, eran 100.000, pero además me pagaron intereses, me pagaron dividendos, sí me pagaron alquileres, tengo 130 para gastar. Mi salario fue 100.000. Tengo 30.000 que me están pagando porque antes yo les presté dinero a estos tipos. Bien, ese es el ingreso primario. Pero la historia no se detiene ahí. Ese ingreso primario se modifica a partir de entradas y salidas que no tienen nada que ver con la producción. Concretamente nosotros vimos una que son los aportes al Banco de Previsión Social. Cuando pagamos aportes, eso no depende de la producción, ¿sí? Y cuando recibimos pasividades, no depende de la producción, simplemente son, a su vez, paga jubilaciones a las familias que no están vinculadas con el proceso de producción. Por consiguiente, y lo mismo ocurre si alguien le dona, los jóvenes alemanes le donan a las familias uruguayas o al gobierno. Eso no tiene nada que ver con el proceso de producción, pero modifica mi ingreso. Si yo tenía 130 y resulta que tengo que pagar aporte, en vez de 130 ahora tengo 140 para gastar. Y si además los jóvenes alemanes me donan, que sea. ¿Entienden? El movimiento que hay de redistribución de disponible bruto. Eso es lo que está en esa cuenta de otras cosas. Calculamos el ingreso nacional, el famoso RX, una cantidad de datos adicionales. Muy bien, los agentes institucionales terminaron con esta cuenta. Se manoteó plata, se fue para un lado, para el otro. Llegó y tengo un ingreso disponible bruto de 140. Fantástico. Hogares y gobiernos gastan. Gasto del consumo de los hogares y gasto del consumo final del gobierno. De los 140, gasto en consumo de las familias, 120. 140 menos 120, mis ingresos disponibles bruto menos el gasto de consumo es mi ahorro bruto. Ahí terminó mi proceso terminó en principio mi participación en la producción y derivados consecutivos de la utilización del ingreso, que es parte del juego. ¿Para qué ganamos nosotros ingreso? Y para consumir. ¿Sí? Consumimos bienes y servicios, si no, nadie trabaja para morirse de hambre, no tiene sentido. Bueno, ese es el razonamiento. Lo mismo pasa con el gobierno, que había llegado con un ingreso disponible bruto, fruto de sus impuestos, de sus transferencias, BPS, entra, sale, llegó a tanto y ahora tiene un gasto de consumo del gobierno. Todos los datos los tengo del COU. El COU me dice cuál es el gasto de consumo final de los hogares y cuál es el gasto del consumo final del gobierno. El ingreso de cada uno de esos, menos el gasto del consumo final, tengo el ingreso disponible bruto. Ahí tengo todos los agentes institucionales, tengo el ahorro bruto. Tengo todos los agentes institucionales con sus respectivos saber hoy. Ese ahorro bruto, cuenta capital. Supongan ustedes, voy a ir a la pizarra para que les quede más claro. Supongan ustedes que están en un país y en este país ocurre lo siguiente. Supongan, para simplificar, no hay resto del mundo. Supongan que no hay resto, o que las exportaciones son iguales a las importaciones. Para no complicar. Y supongan que se producen, el Producto Interno Bruto son 1000 bananas. 1000 bananas se han producido. Muy bien. O más fácil todavía, lo único que hay en este país son 1000 PCs. El gasto del consumo de las familias son 800 PCs. Y el gasto del consumo del gobierno son 100 PCs. O sea, de las 1000 que se produjeron, no hay ni exportaciones, no hay importaciones, está cerrada la economía. ¿Qué pasa con las otras 200 PCs? Dos posibilidades. Las compran las empresas, y por ende es formación bruta de capital fijo. Y en este caso, se me fue, ¿verdad? Vamos a poner 75 porque me pasé para el otro lado, no me da. Ahí está. ¿Y ¿qué pasa con las, fíjense, 1000? Las familias se llevaron 800.
el gobierno se llevó 100 y las empresas, las sociedades se llevaron 75 para adquirir computadoras para producir otros bienes, para producir otras computadoras. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia, si no hay exportaciones, tiene que ser 25. Es la variación de existencias. Bien. Volvamos entonces al razonamiento. Estas 1000 PC se venden a $1 cada una. O sea, el total son 1000 pesos. Supongamos que no hay consumo intermedio, que todo esto es el valor agregado. Para más simplificación. Bueno, le paga a los hogares de esos 1000 pesos, 900, impuestos menos subsidios, vamos a poner 20, o para simplificar al principio le vamos a poner 100. Y acá le vamos a poner 850, para que sea más sencillo. Y el excedente de explotación bruto, por consiguiente, tiene que ser igual a 50. Fíjense cuál es el problema que tenemos en esta economía. Miren ustedes los hogares. Bárbaro. Los hogares tienen un ingreso de 850 y ahí empezamos. Remuneración de asalariado, bla, 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 bla. Supongamos que no hay transferencias, no hay BPS, no hay transferencia de corriente, no hay nada. El ahorro bruto es igual a 50. Ahorraron 50 pesos. Recibieron de ingreso 850 y el gasto de consumo fue de 800. ¿Qué pasó con el gobierno? Bueno, este gobierno es raro, porque cobra 100 de impuestos y el gasto es de 100, o sea, el ahorro bruto es 0. ¿Sí? El ahorro bruto es 0. Y miren ustedes el caso de las empresas. Las sociedades quieren invertir, comprar, formación bruta de capital fijo de 75, y tienen 25, o sea que están demandando bienes finales por 100, pero su excedente de explotación bruto fue 50. O sea, le falta 50. Necesitan 50 para poder financiar su formación bruta de capital y su variación de existencia. No cambiarían nada si en lugar de tener 25 de existencia tuvieran 100 de formación bruta de capital fijo y no quieran tener existencia. Es lo mismo. Les está faltando 50 pesos. El ahorro bruto es de menos 50. ¿Entienden? La pregunta es, ¿y quién les presta a las empresas 50 para poder financiar? Pues léanlo ahí. Las familias le están prestando 50, que son las que tienen un ahorro positivo. O sea, el que tiene un ahorro bruto positivo financia al que tiene un ahorro bruto negativo. En este caso, como la economía está cerrada, los agentes de esta economía solamente se pueden financiar entre ellos. Por ejemplo, Argentina. Argentina no puede pedirle prestado al mundo porque le debe y no le paga. Entonces, la única forma que tiene Argentina de que las sociedades financien inversiones por encima de su excedente de explotación bruto es que internamente o el gobierno o las familias, los hogares, le presten. O dicho de otra manera, si el gobierno tiene déficit fiscal, cosa que ocurre, o las familias o las empresas tienen que financiarlo. Porque está cerrada la economía y por consiguiente el resto del mundo no quiere financiar nada. Si hubiera resto del mundo, es factible que, además de los hogares, aparezca el resto del mundo como financiador. Y no es muy distinto a lo que hemos visto. Por ejemplo, si las exportaciones fuesen positivas, bueno, entonces estoy otra vez necesitando que alguien financie la diferencia. Si yo tengo que en las exportaciones fueron, no sé, 20, entonces tengo que se produjeron 1000 y se demandaron 1020. Alguien tiene que financiar las 20 que faltan. ¿Y quién es? El resto del mundo, con importaciones de 20. Importaciones que igualan estas exportaciones en el ejemplo que estoy dando. ¿Entienden un poco lo que estamos viendo acá? Acá lo que estamos diciendo, en definitiva,
es que alguien paga el plato. O sea, no, si alguien está con un ahorro bruto negativo, que ahora vamos a ver, en realidad es el préstamo neto, van a ver que hay otro que lo está financiando, otro agente institucional. La suma de todos me tiene que dar cero, porque por definición, atrás de esto hay una producción, una generación de ingresos, una distribución, redistribución y una utilización. No puedo utilizar más de lo que hay producido, no puedo utilizar menos de lo que hay producido, me tiene que dar igual. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo estos 50 de este tipo que ahorró se transforman en la acumulación de capital de este por 50. Eso es lo que nos van a mostrar las próximas cuentas. Acumulación, concretamente van a ver que es muy sencilla. Y la otra me dice, ¿y con qué instrumento se hizo esto? ¿Con qué instrumento este tipo que ahorró le prestó a este otro? ¿Cuál fue el instrumento que utilizó? Esa es la cuenta financiera. ¿Entendieron el razonamiento de lo que estamos viendo ahora? A partir de acá podemos ir directamente a las cuentas que ustedes van a ver. En la primera ella es muy sencilla, la otra un poquito más complicada, pero tampoco gran cosa. ¿Entendieron? ¿Dudas, preguntas antes de continuar? Viene potente el tema. ¿Eh? Viene potente el tema. Sí, pero ¿vieron? Es la frutilla en la torta esto. Bueno, muy bien. Generador ahorro. Hemos visto entonces, tenemos el ahorro bruto de la cuenta utilización. El saldo era el ahorro bruto. Ahora vamos a ver cómo este ahorro bruto se transforma en acumulación y cómo se cristaliza esa acumulación. La cuenta capital, que es la primera que vamos a ver de las dos cuentas de acumulación, lo que describe es cómo varía el patrimonio, ¿sí?, fruto de no consumir el valor de lo que se ha producido, el valor creado. Y la cuenta financiera lo que nos dice es qué transacciones se realizan, cuáles son los instrumentos, ¿sí?, para que se formalice, para que se concrete esa acumulación del capital. Eso que vimos, si las empresas precisan 50, ¿cómo hace? Si el gobierno terminó con un déficit, ¿cómo hace? ¿Quién le presta? ¿Y cuál es el instrumento que refleja el préstamo? Esa es la cuenta financiera, ¿sí? La cuenta capital recibe entonces como recurso el saldo de la cuenta anterior que habíamos visto, la de la utilización del ingreso, que es el ahorro bruto. Si el ahorro es positivo, o sea que estoy gastando yo menos de mi ingreso disponible, bruto, entonces está aumentando mi patrimonio. Si es negativo, estoy reduciendo mi patrimonio y eso lo hago o liquidando activos que yo tengo o generando pasivos, ¿sí? También existen lo que son las transferencias de capital, que a diferencia de las transferencias corrientes que las vimos en la cuenta anterior, donaciones de los jóvenes alemanes, un paquete de cuadernos para utilizar en las escuelas uruguayas, ahora los jóvenes alemanes lo que transmiten acá, lo que donan, son máquinas, o sea, bienes que sirven para producir, no son bienes corrientes de consumo que estaban en la otra. Por ejemplo, una máquina, por ejemplo, una condonación de una deuda, o sea, son todas vinculadas a la producción y no a la utilización corriente. La cuenta capital, perdón, creo que me moví de acá, no, sigue Cristiano de Sousa ahí, ¿sí? La cuenta capital, entonces, lo que va a tomar como recurso es el ahorro bruto y lo que utiliza como utilización es la formación bruta de capital fijo y variación de existencia. Esta formación bruta de capital fijo se extrae del COU, con un pequeño detalle. Si ustedes recuerdan, en el COU no diferenciaba entre agentes institucionales. No decía si era el gobierno o si eran las sociedades. Decíamos, supongan ustedes que se crea, ¿se acuerdan uno de los ejercicios? Se hace un edificio para el CODICEN. Bueno, esa es una formación bruta de capital fijo. Entra en formación bruta de capital fijo, pero no del gobierno. Es la rama construcción, formación bruta de capital fijo. No sabemos si es el gobierno o sociedad. Entonces, el COU me va a dar el total. No me va a discriminar entre qué es del gobierno y qué es de las sociedades. Los hogares no hacen formación bruta de capital porque consumen, por ende no hacen formación bruta de capital. El saldo, y luego de la formación bruta de capital fijo, perdón, tenemos la variación de existencia. También está en el COU y tampoco está discriminada por sociedades o por gobierno. También vamos a precisar de letra para diferenciar. Así que tenemos entonces que la cuenta capital, lo que me toma es el ahorro bruto, y dentro de los usos lo que hace es contabilizar, describir la formación bruta de capital fijo y la variación de existencia.
Ahorro bruto, menos formación bruta de capital fijo, menos variación de existencia es el préstamo neto. Y ese préstamo neto, si es positivo, bueno, entonces quiere decir que los recursos superaron a los usos o a la adquisición de bienes de capital y el agente tiene recursos para prestarle a otro. De lo contrario, necesita de recursos del otro. El otro elemento que hay que agregar al ahorro bruto y a las transferencias de capital es las transferencias netas de capital, las que les dije yo, donaciones de bienes de capital por parte de algún agente a otro, que aumenta o disminuye los recursos que tiene. Por ejemplo, un gobierno venía, no sé, supongamos que venía en equilibrio, el ahorro bruto era 0, pero tiene formación bruta de capital de 500. Pero el resto del mundo le dona 500. Bueno, entonces si venía con 0 y le donan 500 y usa 500, el préstamo neto es 0. No precisa prestar ni pedir prestado. No tiene nada de diferencia, el patrimonio se mantiene constante en este sentido. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Primero, para simplificar, los hogares no participan en la acumulación de capital porque no producen. Entonces, los recursos de los hogares, el ahorro bruto, es igual al préstamo neto. Como ustedes pueden ver acá, 140 es igual a 140. Vamos el gobierno, venía mal. Ya venía con un ahorro bruto negativo, fruto de que el gasto de consumo del gobierno era mayor que el ingreso disponible bruto. Bueno, marchó. Entró con menos 155 y vieron ustedes, no recibe transferencias de capital, pero tiene formación bruta de capital fijo y variación de existencia. Menos 155, menos 230, menos 25, préstamo neto menos 410. El gobierno necesita 410 pesos para terminar de realizar las actividades económicas que ha hecho en este periodo que estoy describiendo. Le faltan 410. Alguien le va a tener que prestar. A ver qué pasa con las sociedades. Venía con un ahorro bruto de 910, venía bien. Alguien, los jóvenes alemanes, como se puede ver, transferencias de capital recibidas, ¿vieron? Que las pagadas aparecen de este lado. Les digo por las dudas, raro esto, porque siempre aparecían del otro, ¿verdad? Aparecen de este lado como negativas cuando se pagan. El resto del mundo le pagó 15 como transferencia de capital a las empresas, lo cual quiere decir que arrancan con 925, pero las empresas invierten. Formación bruta de capital de 730 y variación de existencia de 150. 910 más 15, menos 730, menos 150, 45. De todas maneras, cerró con un préstamo neto positivo de 45. Finalmente, el resto del mundo, Cristiano de Sousa y todos los demás, arrancaron con 240. Esto viene saldo con el exterior, de la otra cuenta, ¿verdad? De la cuenta generación, si ustedes recuerdan. Donó 15, no va a recibir nunca, donó 15 al gobierno, a las sociedades, 240 menos 15 le quedan 225 positivos. O sea que cuando se acumula capital, cuando se realiza la formación bruta de capital y la variación de existencia, datos que salen del COU pero que no están discriminados por sociedades y por gobierno, como dijimos, tenemos el préstamo neto de los distintos agentes económicos. Como ustedes pueden ver, las sociedades tienen un préstamo neto positivo, tienen para prestar 45. Los hogares tienen para prestar 140, pero el gobierno necesita 410. ¿Vieron lo que decíamos antes? No da el país, la economía que estoy describiendo, para prestarle 410 al gobierno. No tiene suficiente. Le faltan 225. ¿Y quién es el que se lo presta? El resto del mundo. 225 más 140 más 45 es igual a 410. O sea, en este caso, 3 agentes institucionales aumentan su patrimonio porque están prestando. Uno de ellos, el de 410 negativo, tiene una caída de su patrimonio. Eso es lo que me describe la cuenta acumulación, cuenta capital. Y acá cierra la descripción de la economía. Yo sé que hay un sector que se ha endeudado, o mejor dicho, ha perdido patrimonio, y hay 3 sectores, agentes institucionales, pero sectores no, agentes institucionales, 3 que han aumentado su patrimonio. La pregunta que viene ahora es la siguiente: ¿y cómo se concretó este aumento del patrimonio de algunos y la caída del patrimonio del otro? Eso me lo va a describir la cuenta financiera. ¿Sí?
¿Dudas, preguntas con esta cuenta? No es muy compleja, ¿verdad? Vieron que es muy parecida a la utilización del ingreso, pero ahora se refiere lisa y llanamente a la formación bruta de capital. O sea, no está considerando que esté consumiendo a alguien algo, sino que están adquiriendo bienes para producir otros bienes. Y acá hay dos agentes que hacen eso, que son las familias, perdón, justo el que no es, el gobierno y las sociedades, las empresas. Bueno, muy bien, tenemos ese préstamo neto. Concretamente, volvamos al ejemplo que vimos recién, los hogares, más sencillo, arrancan con un préstamo neto de 140, que era igual al ahorro bruto, porque los hogares no acumulan capital. ¿Cómo traspasan esos 140 a los agentes institucionales que necesitan ahorro? Bueno, eso es lo que describe la cuenta financiera, describe cómo se realizó esa acumulación. ¿Cuáles son las transacciones financieras que permiten esa acumulación? ¿Qué son transacciones financieras? Bueno, son acuerdos entre partes en donde se traspasan derechos, ¿sí?, propiedades de instrumentos financieros. Le da derechos a los que lo poseen y obligaciones a quienes los entregan. Por eso es activo y pasivo. Ustedes conocen esto perfectamente de contabilidad, ¿verdad? El activo es un instrumento financiero que a mí me da un derecho. Pasivo es un instrumento financiero que a mí me genera una obligación. Ejemplos: préstamos. El acreedor tiene el activo, el deudor tiene el pasivo. El acreedor tiene derecho a recibir pagos y intereses y un reembolso del capital financiero original. El deudor tiene las obligaciones simétricas opuestas, ¿verdad? Otro ejemplo: acciones. Las acciones es el título de propiedad de una parte de la sociedad anónima. Le da derechos al quien tiene la acción, o sea, el propietario, derechos de propiedad sobre la empresa, y a la empresa, a la sociedad, ¿sí?, le da obligaciones. Es un pasivo para ella. ¿En qué consiste ese pasivo? Que le va a pagar dividendos cada tanto. Esa es la obligación que tiene la empresa. Si en lugar de una sociedad anónima es una empresa común, o sea que no es una sociedad, que tiene otra característica jurídica, es exactamente lo mismo. El dueño de esos activos, del activo, tiene derechos, es el propietario de la empresa. La sociedad, la empresa, el propietario es hogar, ¿verdad? Es familia. La empresa tiene obligaciones para con el propietario y le va a pagar utilidades, ¿sí? Un bono del Tesoro del Estado de Uruguay, por ejemplo, el gobierno uruguayo, el que lo adquiere es el acreedor, ¿sí? O sea, es el propietario del bono, tiene derechos al cobro de intereses periódicos y el reembolso del capital al vencimiento. El Estado, el gobierno, es el deudor, el que emitió el pasivo, el que tiene ese pasivo, se compromete a pagar ese capital, esos intereses, perdón, periódicamente, y el capital financiero al vencimiento. Un depósito bancario, mismo razonamiento. Un préstamo comercial, mismo razonamiento. Una obligación hipotecaria, mismo razonamiento. Son todos iguales. ¿Vieron? No hay diferencias. Uno es el que tiene el activo, el que lo posee, el que tiene derechos, y otro es el que tiene las obligaciones espejo, y esos son las características. Existen dos tipos de instrumentos financieros, estos que hemos descrito nosotros. Uno en el que le otorga el derecho al acreedor a recibir un pago o más pagos, y finalmente en condiciones determinadas, a veces también el capital financiero al cierre de un periodo. Y otros en donde se especifican derechos entre las partes. Acá tenemos participación del capital y acciones de sociedades anónimas. En el primero hay acuerdo entre los dos, o derechos de uno sobre el otro, ¿sí?, a recibir pagos. Mientras que el otro lo que hay es derecho de propiedad. ¿Sí? Son cosas diferentes. ¿Cuáles son los 4 grupos de activos financieros que vamos a ver en esta cuenta? El primero de ellos, dinero legal y depósitos. El dinero es una emisión de la autoridad monetaria. Recuerden que el Banco Central es sociedad. No se olviden de eso, de aquel comienzo. No está dentro del gobierno. Cuando emite dinero es un pasivo para el gobierno. Van a tener que esperar a Macroeconomía 1 para entender mejor esto, pero es un pasivo. El Banco Central no puede emitir y contra nada, no, es un pasivo
la emisión de dinero. Les puede quedar claro si emite y compra un edificio, por ejemplo, y imprime billete para comprarlo. Bueno, ahí tienen. El edificio es un activo para el Banco Central. Y por ende, la contrapartida, que es la emisión, es un pasivo. Bueno, acá quédense con eso. La emisión de la autoridad monetaria es un pasivo para el Banco Central, o sea, para las sociedades. Y los depósitos en los bancos comerciales también se consideran dinero legal y depósito. Primer rubro que vamos a ver. Segundo rubro. Valores distintos a acciones. Son los títulos que emiten los agentes institucionales, gobierno, sociedad, fundamentalmente, públicos y privados, ¿sí?, que le otorgan al acreedor el derecho a recibir pagos y generalmente un capital financiero al cierre del periodo. Y aquí tenemos entonces letras, obligaciones negociables, hipotecas, bonos, valores financieros. Estos generalmente se cotizan en bolsa en algunas oportunidades o pueden ser fácilmente transferibles. A diferencia de los siguientes, préstamos y créditos comerciales son muy similares, pero no comprenden emisión de títulos. ¿Sí? Los bonos son títulos, las hipotecas tienen títulos, es más, ustedes, las letras tienen títulos, ustedes las pueden transferir, las pueden pasar a un tercero por la bolsa o directamente pueden vender una hipoteca. Un préstamo comercial tienen que escriturarlo y documentarlo, transformarlo en valores distintos de acciones para poder hacerlo. Si no, es simplemente un crédito entre una persona y la otra, o entre un banco y una sociedad, o entre un banco y una familia, o entre el banco y el gobierno, yo qué sé. Y finalmente, el segundo grupo grande que habíamos visto antes, que son las acciones y participaciones de capital. Acciones en las sociedades anónimas, participación de capital cuando las empresas no son societarias. Estos son los 4 rubros que en los cuales se cristalizan cómo el préstamo neto pasa de un agente al otro. Y vamos a ver entonces cómo se configura esta cuenta financiera. Acá tenemos la cuenta financiera. Arrancamos con el préstamo neto. Las sociedades arrancaban con un préstamo neto positivo, recuerden que el gobierno, préstamo neto negativo, y los hogares con un préstamo neto positivo del resto del mundo. Esto que ustedes ven acá, positivo. Esto que ustedes ven acá, viene de la cuenta anterior, la cuenta acumulación. Y ese es el saldo original, ¿sí? A esos son los recursos. Vamos a ver el más sencillo de todos. Los hogares. Miren los hogares. Los hogares arrancan con un ahorro bruto y como el ahorro bruto pasa directamente a préstamo neto de 140. Tienen para prestar 140. Muy bien. ¿Qué hacen con esos 140? Los prestan. ¿A quién? Y veamos a quién van. 10 van prestados como dinero y depósitos. Por ejemplo, 10 lo depositan en un banco. 60 son valores. O sea, adquirieron valores distintos a acciones por 60. Por ejemplo, no sé, compraron bonos del Tesoro, del gobierno, o compraron bonos, obligaciones negociables de las empresas. Y 70 compraron acciones y participación de empresas públicas. Participación en empresas privadas. O sea, con estos 140, lo que hicieron es una adquisición neta de activos. Y no emitieron pasivos. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren, no tienen interés, no necesitan. ¿Sí? Adquieren activos 10, 60 y 70. ¿Qué activos adquieren? Depósitos bancarios, adquieren valores distintos de acciones, repito, obligaciones negociables, bonos del gobierno, no sé, por el momento no sabemos cuáles son, y 70 acciones de empresas privadas. Y ahí, si ustedes miran, cierra la cuenta financiera para las familias. 140 más la emisión neta de pasivos, no emitieron pasivos y por consiguiente eso es 0, es igual a adquisición neta de activos 140. 140 más 0 es igual a 140. Así funcionan las empresas. Vamos al otro, que está exactamente en el lado opuesto. El gobierno arrancó con un préstamo neto, necesita 410. Y si necesita 410, se endeuda por 410, emite pasivos por 410. En este caso, ustedes van a ver que la emisión neta de pasivos, 410, solamente está constituida por bonos
del Tesoro del gobierno uruguayo, en este caso, que es la economía que estamos describiendo. O sea, necesitaba 410, emite pasivos 410. Y recuerden la fórmula, préstamos netos más emisión de pasivos es igual a adquisición de activos. Si precisaba 410, emito pasivo por 410, no tengo más saldo para comprar absolutamente ningún activo. Cerró entonces el gobierno. ¿Entendieron? O sea, la cuenta financiera lo que me dice es cuánto tenés o cuánto precisás, cuánto emitiste de deuda o de pasivos, mejor dicho, y cuánto te sobró para comprar activos como consecuencia. En el caso de los hogares, arrancaron con 140, no emiten ningún pasivo, adquieren activos por 140. En el caso del gobierno, necesitaban 410, emiten pasivo por 410, no tienen posibilidad de adquirir activos porque no le queda más nada. El gobierno podría haber emitido más pasivos. Por ejemplo, 510. Necesitaba 410, emite pasivo por 510 y le quedan 100. Esos 100 los puedes destinar a una adquisición de activos. No ha sido el caso. No ha emitido más pasivos que lo que necesita. Vamos a ver en las sociedades, que estas son más complicadas. Las sociedades necesitaban 45. Perdón, tenían un préstamo neto positivo de 45. Podrían haberse quedado quietitas y haber adquirido activos por 45, pero no. Emitieron pasivos por 100, o sea, tienen 145. ¿En qué consisten los pasivos que emitieron? 20 son dinero y depósitos, y 80 son acciones. O sea, las sociedades arrancaban con un préstamo neto de 45, pero toman depósitos por 20 y además emiten acciones por 80. O sea, tienen 145 para gastar. ¿Sí? 45 más 100, 145. Esos 145, ¿a qué los destinan? 10 a dinero y depósito. Y 125 a valores, o sea, le prestan a alguien que ha emitido valores. Finalmente, 10 adquieren valores, acciones o participación en las empresas, de forma tal que la suma de estos tres me da 145. ¿Vieron? Las empresas, las sociedades acá trabajan distinto que los otros dos agentes. Arrancan con algo positivo, pero además emiten pasivo de forma de tener más posibilidad de adquirir activos. La suma del préstamo neto más la emisión neta de pasivos, 45 más 100, tiene que ser igual a la adquisición neta de activos, 145. 100 más 45 es igual a 145. ¿Cómo se descompone estos 100 de emisión de pasivo? La cuenta financiera nos lo dice. 20 ha sido, no sé, emisión de depósitos de los bancos, por ejemplo, han emitido, los bancos que son sociedades han emitido 20 pesos de depósitos. 80 son emisión de acciones, por ejemplo. Muy bien, tengo 145, ¿en qué los gasto? 10 los deposito en los bancos, 125 le presto a alguien que ha emitido títulos, y 10 adquiero, acciones. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Toma depósitos por 10? Sí, pero por 20. 10 los ponen los hogares y otros 10 son las empresas. ¿Y para qué ponen estos 10? Bueno, porque emitieron los pasivos. Que ellos mismos se hayan comprado los pasivos es otra cosa. ¿Entienden? No se olviden que acá en las sociedades están todas las sociedades. Entonces puede haber algunos bancos que tomaron depósitos de los hogares y otros que tomaron depósitos de otras empresas, que no son bancos. Todas son sociedades. Algunas emiten el pasivo y otras lo toman como activo. Lo mismo pasa con parte de estas acciones. Emitieron 80 pesos en acciones. 70 lo adquirieron los hogares. ¿Qué pasaron con las otras 10? Y bueno, un banco compró acciones de una de las empresas. Entonces, es las propias sociedades que se están comprando acciones a otras integrantes o otros establecimientos dentro de las sociedades. Sí, es como que automizan sus derechos en la empresa para tener más derechos en otras empresas. Claro, efectivamente, porque acá tenemos todas las empresas juntas, está desde el Banco República hasta el Banco Central, los bancos, la Coca-Cola, está el Conrad, está también todas las empresas, toda está, no sé, la papelería, el gurí que escribe, yo qué sé, están todas las sociedades. Entonces la papelería, el gurí que escribe, capaz que tuvo, me sobró plata, adquiero acciones de, no sé, de UPM, pues tiene celulosa ideal para hacer cuadernos, y entonces va a aparecer que UPM emite acciones
y que el gurí que escribe la compra. Va a aparecer acá como emitiendo y acá como adquiriendo adquisición neta de capital. Del lado de los depósitos es mucho más sencillo de ver. ¿Cuántas empresas tienen depósito en los bancos? Eso quiere decir que las empresas adquieren un activo, pero los bancos, que son sociedades, han emitido un pasivo, que son esos depósitos que les deben al que ha depositado. ¿Comprende cómo funciona esta cuenta? Bueno, a grandes rasgos entonces voy a tener que el préstamo neto más la emisión neta de pasivo es igual a la adquisición neta de activos. Por consiguiente, la suma de todo esto me tiene que dar 0. La emisión neta de pasivo está descompuesta aquí abajo y por ende, si alguien emitió un pasivo, alguien lo adquirió. Por ende, la suma horizontal tiene que ser igual en ambos lados. Por ejemplo, en este caso, el gobierno emitió 410 pesos para financiar su préstamo neto negativo. ¿Quién lo adquirió? 125 las sociedades, 60 los hogares y 225 el resto del mundo. La suma de estos tres tiene que ser igual a 410. Lo mismo pasó con la emisión de 80 pesos de acciones. Lo emitieron las empresas, 80, bárbaro, las sociedades. ¿Quién la adquirió? Las empresas, las sociedades 10 y los hogares 70. La suma tiene que ser igual. Finalmente, la emisión neta de pasivos más el préstamo neto tiene que ser igual a la adquisición neta de activos. ¿Sí? Si yo sumo el préstamo neto, le resto la emisión neta de activo, me da, le sumo la emisión neta de pasivo, me da la adquisición neta de activo. Acá tienen 45 más 100 es igual a 145. Menos 410 más 410 es 0. 140 más 0 es igual a 140. 225 es igual a 225. Y con eso terminamos la descripción de la cuenta financiera. Fíjense ustedes un detalle, porque esto se revierte. No les voy a complicar mucho más la vida, pero imagínense estos 80 que las sociedades emitieron y lo adquirieron los hogares. Son acciones. Las sociedades, con este ahorro, este préstamo neto positivo, están adquiriendo acciones que en el próximo periodo van a generar utilidades. Esas utilidades son las que aparecen en la cuenta distribución y redistribución del ingreso. En los hogares le va a aparecer una renta de la propiedad que no está vinculado con el proceso productivo. Estos tipos que compraron esto no tienen nada que ver con el proceso productivo y van a recibir utilidades en aquel momento, en aquel entonces. O sea, cuando haya, que se describa la utilización, perdón, la distribución y redistribución del ingreso del próximo periodo, los hogares van a recibir una renta de propiedad fruto de lo que esté generando estos 70 pesos de utilidad. Y lo mismo con estos 60. El gobierno va a tener que pagar renta de la propiedad, ¿sí? Por los intereses de estos 410. ¿Y quiénes los van a cobrar? Las sociedades, los hogares y RX. Acá va a aparecer RX porque compraron 225 y le van a pagar intereses por estos 225. El ingreso nacional del próximo periodo va a ser probablemente, si todo se mantiene igual, menor al del periodo anterior, porque RX ya me está fugando capitales. Si alguien me dice, pero también, fíjense que en este caso, el resto del mundo no emite pasivos. Podría haberlo hecho. No es el ejemplo este que estamos viendo acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen dudas y preguntas, con esto completamos todas las cuentas que van a estudiar en este curso. Lo que nos queda por delante, mañana clase de apoyo para el control de lectura del sábado. Jueves que viene vamos a empezar, pues ya estamos en condiciones de hacer el práctico 4 y el 5. ¿Sí? Los últimos 2 prácticos. Eso lo vamos a hacer entre el jueves y el viernes. Y también, cuando terminemos los prácticos, vamos a repasar la perspectiva desde el resto del mundo para que les quede como repaso de todos estos temas, visto por un agente institucional raro. El resto del mundo es el más raro de todos. Y con eso terminamos esta primera parte del curso. Ya están en condiciones, estarían en condiciones ya el viernes de la próxima semana para el escrito, la revisión
siguiente. ¿Qué vamos a hacer el jueves y el viernes? Vamos a tomar esa revisión que está ahí del año 18 y vamos a hacer las otras dos ejercicios, el ejercicio 2 y el 3, que está vinculado a la cuenta de distribución y redistribución y a la cuenta acumulación y financiera. Y de esa manera les va a servir de repaso de cara a lo que van a estudiar para la revisión. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, profe. Si no tienen dudas, entonces, con esto nos vemos mañana. Recuerden, mañana, clase de apoyo para el control de lectura del sábado. Bien, profe, muchas gracias. Fenómeno, nos vemos mañana. Chao, hasta luego. Chao.